Dice la palabra de Dios: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses capítulo 3, versículo 16. En estos momentos preparamos nuestros corazones y cantamos la doxología 431 a cargo de nuestro hermano Ricardo Gómez y Tuarte. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos alabar. Dad al Trino y uno Dios sus alabanzas entonad, su eterna gloria proclamad con gozo, gratitud y amor. Así de pie, hermanos, hacemos la oración de invocación. Nuestro Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, de manera infinita, porque nos has permitido, Señor, que tu Espíritu, Señor, nos haya llamado para completar, Señor, el proceso de salvación en cada uno de nosotros, y nos permites formar parte, Señor, de esta comunidad de hijos tuyos. Gracias, Señor, por ese regalo, por ese don inmerecido. Y también, Señor, te ofrecemos, Señor, nuestras vidas, te ofrecemos, Señor, nuestra alabanza, te ofrecemos, Señor, la adoración, te ofrecemos, Señor, este orden de culto, Señor, para que lo recibas, Señor, como algo, Señor, grato, Señor. Permite, Padre Santo, que todo lo que estamos haciendo, Señor, sea recibido, Señor, de parte tuya con agrado. Bendice, Señor, a todos mis hermanos que participan en la alabanza, en la música, en las lecturas, en la predicación, Señor. Te ofrecemos este culto, Señor, y queremos, Señor, que siempre recibas, Señor, todo lo que nosotros ofrecemos hacia ti con un corazón sincero. Bendice a tu iglesia Manantial de Vida, en el nombre de Jesús. Amén. Himno 107, Emmanuel. Lo vamos a cantar 2 veces. Emmanuel, Emmanuel, su nombre es Emmanuel. Dios bajó, se reveló, su nombre es Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, su nombre es Emmanuel. Dios bajó, se reveló, su nombre es Emmanuel. La oración de gratitud se la pedimos al anciano de la iglesia,
Jorge Cruz Calderón. Vamos a orar, hermanos. Les invito por favor que todos inclinemos nuestros rostros. Vamos a pedir la dirección de nuestro buen Dios. Padre Santo, 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 agradecido estamos, Padre, porque sabemos que hasta aquí tú nos has ayudado. Tu palabra dice, Padre, que por nada estéis afanosos si no son conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Tu pueblo en esta hora de la mañana venimos con un corazón contrito y humillado delante de ti y agradecido por todo lo que has hecho durante esta semana próxima pasada. Señor, a todos nos consta y sabemos que tú siempre estás con todos y cada uno de nosotros. Tú, Padre, eres tan bueno, bondadoso y misericordioso que en cualquier situación tú estás atento con cada uno de nosotros. Hoy, Padre, te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros. Te agradecemos porque siempre estás pendiente de nuestras familias. Te agradecemos porque tú nos permites tener un empleo para poder generar ingresos. Padre, y estás también atento en todas nuestras tribulaciones. Por ello te agradecemos, Padre, porque tú eres el único Dios que mereces la gloria y la honra. Tú eres el Dios que mereces todo, Padre. Hoy tu pueblo humillado, Padre, te agradecemos porque siempre no te olvidas de nosotros, siempre estás atento y te agradecemos por todo lo que has hecho con nosotros. Gracias, Padre. Gracias por todo. También te agradecemos como hijos tuyos y como iglesia Manantial por todos los planes que hay para este próximo año en tu amada iglesia, el plan 2024, Padre. Plan de trabajo, Señor. Gracias. También te agradecemos, Padre, porque muchos de tus hijos, mis hermanos, Padre, han colaborado en estos años, estos días, en la Escuela de Formación Cristiana, toda esta directiva, Padre. Gracias por esta directiva que está actualmente. Y te agradecemos también por las elecciones de la nueva directiva que va a funcionar a partir del 2024. Gracias también, Padre, porque tocaste estos corazones y han aceptado trabajar más en tu obra en la Escuela de Formación. Señor, síguelos bendiciendo a todos, guárdalos. Y así, Padre, todos tus hijos, te agradecemos por todo lo que tú nos das a diario. Señor, gracias por los alimentos también que nos das, que nos permites tener. Gracias porque compartimos también muchas cosas con aquellos necesitados, con las viudas, los huérfanos. Síguelos bendiciendo también. Muchas gracias, Padre, porque siempre te acuerdas de ello. Hoy te agradecemos y te damos las gracias en todo y por todo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Padre. Es la voz del que clama ferviente a través del desierto solaz. Preparad para Dios el camino de la paz. Los valles serán exaltados, las cumbres al suelo caerán. Haced rectas todas las sendas, donde Cristo el Señor andará.
Oh Sión, tú que das buenas nuevas, levántate y alza tu voz. Proclama al pueblo que espera la venida del Señor. Las flores del campo se secan, las obras también morirán. La pompa y lo vano del mundo como un sueño se disiparán. La palabra de Dios es eterna, su brazo impone poder. Sobre toda nación se levanta y reforma va a ofrecer. Pastor que apacienta corderos, su seno refugio les da. A prados de paz los conduce y seguros por siempre estarán. Bien, estimados hermanos, le damos gracias a Dios porque nos encontramos ocupados en las cosas que a nosotros también, por regla, venimos a aprender. De parte del Ministerio de Relaciones, estimados hermanos, les damos la más cordial de la bienvenida, como también a las personas que reciben esta enseñanza a través del Internet, ¿verdad?, del Face. Así que también les seguimos invitando para que sigan entablando esa interrelación con el mensaje de la palabra de Dios. Como no, estimados hermanos, le damos también a nuestra hermana Daniela Hernández Méndez, amiga de la hermana Ivana, si se encuentra por aquí. Bienvenida, estimada hermana, aquí está su iglesia. Recibe usted el calor humano de los cristianos. Así que, estimados hermanos, bienvenidos todos. ¿Y alguien más nos visita de otras iglesias? Y por favor, nos levantan la mano. ¿Todos somos de casa? Qué bien, eso es muy bien, muy bien. ¿Por acá? Que no nos dé pena, hermanitos, levantémonos con propiedad porque somos hijos de Dios. Bienvenida esta hermana. Saludemos a la hermana que viene de alguna iglesia invitada de parte del hermano Norberto. Bienvenida, estimada hermana. Así que, estimados hermanos, le damos gracias primeramente a Dios porque dice la Biblia: bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Así que, estimados hermanos, así como están, a la persona que encuentren que está al lado de ustedes, denle un saludo, porque dice el himnólogo: no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Nos tenemos que sentir contentos y satisfechos porque el cristiano debe ser alegre, estimados hermanos, aunque nos sentamos con dolor. A ver, mis hermanos, así que Dios bendiga su palabra y a cada uno de ustedes, bienvenidos sean todos. Después de este caluroso saludo, tenemos la recepción de miembros a cargo del consistorio. Hermanos, buenos días. Tenemos este día 10 de diciembre recepción de miembros por testimonio e invito a la familia Pérez Pérez Rodríguez, a que pasen acá al frente, al hermano Juan Pablo Pérez Colorado, a la hermana Rosaneli Rodríguez Jiménez, a la hermana Nelly Paola Pérez Rodríguez y a Juan Pablo Pérez Rodríguez.
extenderse y de vivir también para la gloria de Dios a través de la Iglesia Manantial de Vida. Y yo voy a invitar a la iglesia a estar de pie en este momento como testigos de este acto especial, considerando que nuestros hermanos pues han estado aquí por ya algún tiempo, de tal manera que han cumplido también con el tiempo de testimonio para ser recibidos, ya que ellos fueron miembros en otra iglesia, pero pues ahora los recibimos de esta manera para la gloria de Dios. Voy a pedir a algún anciano que pueda tener la Biblia para que ellos puedan levantar su mano derecha hacia la Biblia y puedan responder las preguntas que en esta ocasión se les hacen. Queridos hermanos, ¿creen ustedes que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento fueron dadas por inspiración divina y son la regla única e infalible de fe y práctica cristiana? ¿Creen ustedes que en las escrituras el Dios único y verdadero se ha revelado como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Confiesan ustedes que son por naturaleza pecadores, que se arrepienten de sus pecados y que esperan la redención solamente por el sacrificio de Cristo y por la fe en Él? ¿Prometen ustedes evitar con el auxilio divino toda conformidad pecaminosa con el mundo? ¿Buscarán ustedes siempre que sea posible la compañía y comunión con el pueblo de Dios? ¿Creen ustedes, hermanos, que todos aquellos que han nacido del Espíritu Santo deben obedecer la santa palabra de Dios y que serán guardados por la fe para gozar de la vida eterna? ¿Creen, hermanos, que al fin de los siglos ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y un juicio final, que irán los malos al tormento eterno y los justos a la vida eterna? ¿Pactan con la Iglesia Nacional Presbiteriana Manantial de Vida, que se conducirán según sus reglas, se someterán gustosos a su disciplina, procurando la paz y prosperidad de la misma y tratando a los demás miembros con la ternura y fidelidad que conviene a los hijos de Dios y hermanos de la misma familia? ¿Así creen y así pactan? Si así lo hiciereis, hermanos, el Señor les bendiga continuamente, si no también Él habrá de demandarlo en su momento. Pueden bajar sus manos. Y hermanos, vamos a orar pidiendo que el Señor certifique este momento en que los hermanos han venido con esa fe y con ese deseo también de unirse a la comunión de la Iglesia Manantial de Vida. Oramos. Nuestro Padre Celestial, Tú tienes, Señor, propósitos muy importantes y especiales en la vida de cada uno de Tus hijos. En este momento, Señor, en que la familia Pérez Rodríguez ha venido hasta el altar para confesar su fe y para profesarla públicamente de nuevo, Señor, ante Tu iglesia, rogamos que Tu Santo Espíritu los acompañe siempre, pero que también en esta iglesia puedan recibir el calor, el amor y la comunión que necesitan, Señor, para continuar también el camino. Pero ante todo, Señor, que Tu poder y Tu gracia puedan acompañarlos continuamente, de tal manera, Señor, que puedan ser útiles en Tu obra, que puedan ser bendición en esta iglesia y asimismo, Señor, recibir esa gracia a través de la palabra, a través de la oración, a través de los medios, Señor, que Tú tienes para que nosotros podamos mantenernos, Señor, saludables y maduros para la gloria de Tu nombre. Gracias por sus vidas y, Señor, te rogamos que Tú certifiques este momento y permitas que la iglesia y nuestros hermanos puedan también, Señor, reconocer que Tú obras poderosamente, Señor, para traerlos al lugar donde de antemano, Señor, ya tenías previsto. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Así como están, hermanos, como pastor de la iglesia,
y representante de la misma, declaro que desde este momento nuestros hermanos, toda la familia Pérez Rodríguez, son desde ahora miembros en plena comunión de esta iglesia y les damos la diestra de bienvenida para la gloria de Dios. Vamos a entregarles, pueden tomar sus lugares, hermanos, vamos a entregarles nada más sus certificados de plena comunión. La Iglesia Nacional Presbiteriana de México, asociación religiosa a través de la Iglesia Nacional Presbiteriana Manantial de Vida, otorga el presente certificado de membresía a nuestra hermana Rosanely Rodríguez Jiménez, a nuestro hermano Juan Pablo Pérez Rodríguez y a nuestro hermano Juan Pablo Pérez Colorado y a nuestra hermana Nelly Paola Pérez Rodríguez, de acuerdo al capítulo 2 de los miembros en plena comunión de la Iglesia, artículo 48, inciso 4, por testimonio de la Constitución General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, el día 10 de diciembre del año 2023 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Pueden pasar a sus lugares, hermanos. Abrimos nuestras Biblias y lo hacemos en Salmos número 132, del 1 al 18. Esta lectura está a cargo del hermano Fred Jordan Mesa. Salmo 132, del 1 al 18. Buenos días, hermanos. Vamos a leer Salmo 132, del 1 al 18. Lo haremos de manera alternada. Comienzo yo y luego continuamos en el 18. ¿Sale? Amén. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. Hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Entraremos en su tabernáculo y nos postraremos ante el estrado de sus pies. Tus sacerdotes se vestirán de justicia y se regocijen sus santos. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. Todos sus enemigos vestiré de confusión, mas florecerá corona sobre él. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a tener la oración de intercesión. Les invito a estar en actitud de oración. Te damos gracias, Señor, Dios Trino, Dios Uno. Gracias, Señor, porque podemos venir ante ti y sabemos, Señor, que tú nos oyes. El salmista clama, Señor, que somos bienaventurados cuando nos refugiamos en ti, cuando no nos culpas, Señor, de pecado. Y, Señor, con esta actitud, con este corazón, venimos para que tú, Señor, veas nuestra condición, escuches nuestros ruegos. Tú conoces, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, y sabes, Señor, de qué tenemos necesidad. Y en esta hora, Señor, venimos ante ti, acudimos a ti, porque tú eres nuestro refugio, nuestra roca, Señor. Apelamos también a tu misericordia. Te rogamos, Señor, que tú sigas guiando nuestras vidas, tú que conoces, Señor, cada necesidad de tus hijos, la dejamos, Señor, en tus manos.
Confiamos, Señor, en ti, en el Dios Padre único, todopoderoso. Y Señor, cualquiera que sea nuestra situación, nos refugiamos, Señor, en ti. Tú y tus promesas, Señor, son para nosotros. Y confiamos, Señor, en ellas, creemos en ellas, Señor, y sabemos, Padre, que podemos esperar en ti confiadamente. Gracias, Señor, porque tú hasta aquí nos has ayudado y te rogamos, Señor, que tú sigas supliendo nuestras necesidades. Si hay falta de trabajo, te rogamos que tú la suplas. Ayúdanos, Señor, también a mostrar la misericordia unos con otros, mientras tanto podamos y tengamos las oportunidades. Te rogamos, Señor, que tú sigas guiando también la vida de tu iglesia en todos los planes, en todas las cosas, Señor, en la extensión de tu evangelio, en la proclamación de tu palabra. Ayúdanos a cumplir con responsabilidad, Señor, la tarea que tú tienes y que nos has encomendado. Te rogamos también, Señor, por los enfermos. Te suplicamos, Señor, que tu mano poderosa sea en aquellos cuerpos que se duelen. Te suplicamos, Señor, que sea tu voluntad. Y sabemos, Señor, que esa voluntad es agradable y es perfecta. Te rogamos, Señor, que tú sigas a través de tu Hijo Jesucristo intercediendo por nosotros. Y te pedimos, Señor, que confiadamente podamos acercarnos hasta el trono de tu gracia. Gracias, Señor, por este tiempo, porque podemos descansar y dejar nuestras necesidades en tus manos. Te rogamos, Señor, tu bendición, y en este tiempo, Señor, prepáranos para escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe y que podamos, Señor, ser hacedores de esa palabra. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. La segunda lectura bíblica de este día la tenemos en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 1, de su versículo 1 al 17. Esta lectura está dirigida a cargo de la hermana Arely Muñoz. Buenos días, hermanos. Esta lectura la tendremos de manera alternada. Comenzaré yo y al final nos unimos todos. Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares es Esrom y Esrom Aram. Salmón engendró a Rahab, a Buz, Buz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Usías engendró a Yotam, Yotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Zorobabel engendró a Abiud a Elequium y Elequium a Azor. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Juntos, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Amén. Con esa misma reverencia, escuchamos el mensaje de la palabra de Dios con el tema El precio de la historia, a cargo del presbítero Walter de la Cruz. Oramos, hermanos. Te damos gracias, Padre, porque nuevamente nos das esta maravillosa oportunidad de escuchar tu palabra. Te rogamos que a través de ella podamos
seguir creciendo en esa gracia y en ese conocimiento de tu Hijo Jesucristo, que nos permite, Señor, mirar la vida eterna más de cerca. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos en comunión contigo y podemos esperar, Señor, que tu voz y tu palabra sea escuchada en este momento. Te lo rogamos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. A veces cuando veo nuevamente el título, porque tengo que hacer los títulos con antelación, me río un poco porque digo, ¿y ahora cómo le voy a hacer para justificar estos temas que de alguna manera he puesto, ¿no? Ustedes conocen quizá el programa del precio de la historia. Algunos a veces cuando ya nos metemos un poco más, pues nos hacemos a veces hasta medios fanáticos de este show, que bueno, es un show. Posteriormente que vi una publicación hacia los artistas, porque son artistas estos presentadores de estos programas, pues uno se da cuenta que pues hay algunas cosas que tienen que ajustarse, son gente que sabe reaccionar, que sabe hacer muy bien su trabajo, tienen mucha gente a su alrededor para que ellos puedan cumplir ciertas expectativas del programa. Y pues en este caso, la razón por la que considero que sí es importante tener un tema sugestivo en esta genealogía que nos presenta Mateo, es porque hay cosas que de alguna manera van a ser importantes y significativas en relación sobre todo al nacimiento de Cristo. Se dice que Mateo es un libro escrito para los judíos. Algunos consideran también que Marcos es para los romanos, Lucas es para los griegos y pues Juan es para el mundo entero. Pero en este caso, la conexión que comienza desde el principio Mateo con los judíos es muy importante, porque creemos que, como algunos han dicho, todo judío sabe de qué tribu viene, saben de dónde provienen, tienen una tradición tanto oral como escrita para saber muchas cosas de su historia, que es impresionante realmente que ellos puedan saber si son de la tribu de Benjamín, de Judá, de Simeón, de Rubén. En cambio nosotros empezamos con el abuelo y ya el tatarabuelo ya no sabemos quién es, ¿no? Algunos nos ufanamos que venimos de no sé dónde, otros de no sé qué planeta, pero de repente nuestra historia se termina. A los 100 años ya no sabemos de dónde realmente procedió nuestro linaje. En el caso de Jesús era necesario realmente saber si provenía este Mesías de Abraham y de David, que eran los representantes fundamentales del pueblo de Israel. Ellos se consideraban hijos de Abraham, ¿verdad? Una discusión con Jesús, ellos van a querer culminar la discusión diciendo, nosotros somos hijos de Abraham. Ya Juan el Bautista les había advertido, no se confíen ustedes diciendo que son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de las mismas piedras. Así que eso no es realmente lo que realmente les puede ayudar en la relación con Dios. La Biblia es la historia de la salvación, pero esta historia, en lo que va a presentar Mateo en esta genealogía, tiene algunas manchas muy importantes. Es cierto que en el contexto de las culturas siempre trata de resaltarse lo mejor, siempre se maquilla, se retoca, se esconde, se hace algunas cosas para que la historia no resulte tan fea o tan manchada, y realmente todas las culturas nos presentan su mejor cara, su mejor rostro. Los judíos también hacían lo mismo.
se hablaba de David, se hablaba de Abraham, se hablaba de Salomón, se hablaba de Moisés, se hablaba de personajes muy importantes, pero aún así, si se le ajustaba un poquito la lupa a estos personajes, se empezaban a ver que no todos estaban tan limpios o eran tan buenos como realmente los habíamos aceptado, los habíamos realmente conocido. Como si alguno de ustedes, por ejemplo, empiece a estudiar a don Miguel Hidalgo y Costilla, o a José María Morelos, a Benito Juárez incluso, y nosotros decimos, no, son personajes casi inmaculados. En nuestras mentes nada más sobresalen los datos interesantes y significativos de lo que hicieron. Entonces Mateo se propone de algún modo, ¿verdad?, ajustar la historia, y esta historia que de alguna manera tiene un precio muy especial, muy importante para el pueblo de Israel y también para nosotros, pues vamos a poder verla a través de Mateo con algunos tintes bastante interesantes. El primer punto que quiero tocar es que la historia de Israel siempre necesitó de ayuda. El pueblo judío puede sentirse muy orgulloso por sus logros. Algunos presentan el logro del pueblo judío en el asunto de los premios Nobel, y ya van casi para 300 premios Nobel, y son una nación demasiado pequeña como para conseguir ese número de glorias. Sin embargo, pues lo han hecho. Una de las razones por las que dicen que ellos ahora ya no se van a dejar es porque ya se han dejado demasiado tiempo. Ya los han masacrado, los han humillado, han hecho con la nación lo que han querido en todas partes casi del mundo, pero ahora ya no están en la misma situación, dicen. Ahora somos un pueblo que tiene con qué responder a la guerra. Tiene armas, tiene muchas cosas que pueden hacer que esta guerra pueda ser ganada con sus méritos propios. Si uno recuerda su historia, antes dependían de Dios. Solamente ganaban si Dios estaba con ellos. Ahora parece que Dios ya no está, pero ellos dicen, sí podemos, nosotros podemos. Entonces la historia de Israel comienza con un nacimiento sobrenatural, considerando lo que está escribiendo Mateo. Empieza con Abraham, uno que ya estaba casi muerto, dice la Escritura, y una mujer que era estéril y aparte tenía como 90 años. Es decir, no había ninguna probabilidad que realmente hubiera descendencia para continuar ese pueblo que Dios había prometido de alguna manera, ese Abraham, padre de multitudes. Sin embargo, Dios hace que realmente sea posible que, interviniendo en la vida de Abraham, porque no interviene directamente como en el caso de Cristo, hace que Abraham, ese hombre ya anciano, pueda fecundar el óvulo, y en el caso de Sara, que tampoco podía dar hijos, pueda también quedar embarazada. Los primeros incrédulos sobre este asunto fueron precisamente los padres, ¿verdad? Hay la promesa, se adelantan, sale Ismael, dice, no, ese no es, ese es el hijo de la esclava. Y no está la promesa allí, ¿verdad? Isaac es el hijo de la promesa. Cuando le dicen a Sara que va a tener un hijo, ella se ríe. ¿Por qué te has reído? No, no me reí. Sí, te reíste. Pues para que no se te olvide, me le vas a poner al niño risa, Isaac. Entonces, esa historia risible, ¿verdad?, en un momento dado, es algo que tiene que venir de arriba. Ellos no podían realmente tener la posibilidad de dar
un solo hijo, sin embargo Dios ha prometido hacer un pueblo, una nación, y ese va a ser su pueblo. Podemos considerar que igual continúa, más adelante también Rebeca tiene el mismo problema, y a través de la oración vienen 2 hijos, vienen peleando. Lo normal es que el mayor fuera el que siguiera la dinastía. Sin embargo, aquí hay una profecía que el mayor tiene que servir al menor, y por allí se va Jacob, que su nombre significaba suplantador, a llegar a ser el Israel, que representa a la nación de Israel, ¿verdad?, con sus 12 hijos, sus 12 tribus, y que en cierta medida, pues de manera especial, con esa historia tan maravillosa de un trabajo de 14 años para conseguir a sus 2 mujeres y luego a sus 2 siervas también, puede dar 12 hijos que van a ser realmente las 12 tribus que representan a esta nación tan especial de Dios. De allí, de Israel o de Jacob, sale Rubén, que es el mayor, el primogénito. Ese no es, dice Dios. Sale Simeón, tampoco es. No sé cuál es el otro que sale. Pero el cuarto hijo, que es Judá, pues realmente Dios lo ha escogido para que sea el que va a continuar la dinastía. No es hijo de la mujer amada, es hijo de Lea, una mujer que se sintió siempre menoscabada, menospreciada, hasta que Dios le da este último hijo para poder glorificar el nombre de Dios y continuar la dinastía. Hay una profecía tremenda acerca de Judá, de tal manera que en Judá se va a identificar plenamente que de allí tiene que venir el Mesías. Judá va a ser la tribu real. Realmente quien descendía de la tribu de Judá ahora pertenecía a la realeza judía. No hay otra tribu donde pudieran venir los reyes. Saúl no es de esa tribu, pronto es desechado para que venga otro mejor que él. Pero en este sentido, hermanos, podemos considerar por qué fue escogido Judá. ¿Tenía algo especial Judá como para decir, este es el mejor hijo y con este nos vamos? La historia nos dice que no. Si ustedes leen un poquito, allá en Génesis 38 aparece una historia bastante complicada para Judá. Tiene 3 hijos, el primer hijo se casa con una mujer llamada Tamar, se muere, el siguiente también se muere, el otro está muy pequeño como para dárselo, y él le dice a Tamar, ¿sabe qué? Vete a tu casa, ya cuando esté grandecito, Sela, pues te llamo. Pero creció Sela y pues lógicamente a Judá no le parecía muy bien entregárselo, no quería quedarse sin descendencia y por lo tanto empezó a ser un poquito raro el asunto, de tal manera que le avisaron a Tamar que ya el muchacho estaba como para que de alguna manera pudiera continuar la descendencia, pero que como que Judá no tenía ninguna intención de dárselo. Así que ponte abusada, porque si no, te vas a quedar viuda y sin hijos. Entonces Tamar, que era muy abusada, pues se fue por allí, se vistió de prostituta. A Judá tenía esos vicios también, que cuando ganaba lana, cuando hacía un buen negocio, pues se iba por allí y se le encontró por allí. Tamar se vistió por allí. Cuando le iba a pagar, le dijo Tamar, no me pague nada, nada más déjeme usted su bastón y su sombrero y con eso me paga. Pues a Abraham le pareció bien. Pero ¿sabe qué? Dice, te voy a traer dentro de poco un regalo y ya me devuelves mis pertenencias. Quedaron así. En ese tiempo se da cuenta la gente que Tamar estaba embarazada. Y le avisan a Judá. Judá entonces, indignado,
pues está listo para proceder con justicia, según él, y hacer que Tamar pague las consecuencias de su pecado. Cuando está a punto de hacerlo, porque tiene todo a su favor, Tamar saca las pertenencias del padre del hijo que espera y le dice: de quien soy el dueño de estas cositas que tengo aquí, es el padre de mi hijo. Judá, muy avergonzado, reconoce que ella es más justa que él no ha cumplido con justicia lo que realmente la palabra de Dios le demanda de dar a su hijo, y por lo tanto esta historia nos permite ver que realmente el personaje que va a fundar la realeza de la historia de Israel tiene una mancha que pudiera ser imperdonable a la vista, pero con el paso del tiempo estas manchas se borran, estas manchas como que se van quitando y ya no importan mucho. El pueblo de Israel pues como que ya no reaccionaba ante Judá. Totalmente Judá no es un personaje muy importante en nuestra carrera, pero la Biblia nos va diciendo hay algo todavía más complicado, porque de allí mismo, vamos a llamar así, ¿verdad?, de esta situación se va a complicar la historia, porque ya de esos descendientes, uno de ellos cuando van a conquistar la tierra prometida, pasan por un lugar donde se les da información, de repente los andan persiguiendo, esta persona los esconde y pues acuerdan que a esa persona no le van a hacer ningún daño cuando conquisten la tierra prometida. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Rahab. Muchos no sabíamos que Rahab podía entrar allí en la historia de la salvación, pero uno de estos descendientes escoge a Rahab como mujer. Después de haberla salvado, Rahab entra en esta historia, y no entró simplemente porque estos muchachos eran muy libidinosos o andaban buscando cualquier otra cosa y no cumplir los propósitos de Dios. Entró porque Dios tiene todo planeado, y aun cuando nosotros de algún modo podemos tratar de arruinar este plan, o lo pudiéramos arruinar inmediatamente con nuestros errores, con nuestras falsedades, con nuestros conflictos y pecados, de todas maneras Dios sigue guiando la historia, y de Rahab nace un hijo. ¿Cómo se llamó ese hijo? Booz. Fíjense que las hermanas de la femenil tuvieron un examen minucioso acerca del libro de Ruth. Dieron muchos premios, pero nunca apareció la pregunta: ¿quién era la madre de Booz? No lo dice el libro, como que no lo dicen muchas genealogías por allí que aparezcan, o no nos damos cuenta porque no dice que es hijo de Rahab, dice que es hijo de su padre, ¿no?, que de alguna manera es descendiente de Judá. Se esconde a la madre porque la madre es extranjera, es una ramera, es una prostituta. Sin embargo, Dios quiso incluir este personaje en la historia de la salvación, y pues yo creo que cualquier escritor que tuviera ganas de limpiar un poco la historia hubiera quitado a Rahab y no la hubiera mencionado. Con no mencionarla, la historia queda limpia. Sin embargo, Dios no quiere esconder que el hombre necesita algo más que retoques, algo más que un limpiador, ¿verdad?, un jabón. Entonces, la historia continúa con que Booz va a tomar más adelante a una mujer viuda de Moab que se llamó Ruth. Así que el hijo de una ramera con una viuda extranjera se casan y dan a luz un hijo que se llamó Obed,
Obed da a luz a Isaí, Isaí da a luz a David. Y entonces la historia que venía devaluándose, que tenía de alguna manera pues un conflicto bastante serio como para presentarse como una historia maravillosa de salvación, de repente empieza a agarrar precio. Aparece David. David es un personaje, vamos a decirlo así, más famoso de Israel. Es un hombre que tenía muchos talentos, muchos dones, y esos talentos son pues muy apreciados en la historia de la salvación. David componía y cantaba a la vez, tocaba un instrumento maravillosamente, podía aquietar hasta los espíritus malignos. Y creemos que realmente Dios lo capacitó, lo preparó para ser un personaje grande en la historia de Israel. Pero nosotros estamos viendo aquí que las mujeres que no eran incluidas realmente en estas genealogías, aquí están siendo incluidas solamente para perturbar un poquito el orgullo judío. Está escrito para los judíos. Los judíos tenían conflictos con su ego. Ellos se creían muy santos, se creían muy puros, creían alcanzar a veces ese nivel que implicaba que Dios casi le debía favores y que por lo tanto cuando ellos se presentaran delante de Dios, ellos iban a pasar sin ningún problema. Pero resulta que para Dios eso no es así. Y Jesús les demuestra también a los de su tiempo que la cosa no es como ellos la pintan, que la justicia no está por fuera, la justicia es interna, que Dios trabaja con el corazón, no trabaja con esas mentes privilegiadas, con esos dones muy especiales que a veces nosotros hacemos resaltar en nuestra vida para esconder nuestras debilidades, para esconder nuestros problemas, nuestras inseguridades, sino que realmente Dios está preocupado de verdad por todo el ser humano. Cuando llega David a la escena, todos pudiéramos creer que la cosa se puso maravillosamente bien. David es un personaje muy apreciado. Las muchachas amaban las serenatas que llevaba David, dice, ¿no? Entonces, en este sentido, pues realmente David se vuelve hasta el día de hoy, yo creo que la estrella de David o cualquier cosa que haya de David allá en el Israel tendrá un valor especial para recordar a este rey tan especial. Pero resulta que David comete un pecado muy fuerte, muy grave. Si los otros pecados fueron terribles, como lo que hizo Judá con Tamar, lo que va a hacer de alguna manera este muchacho que se casa con Rahab, el pecado de David es bastante triste, bastante fuerte, y Dios lo condena tremendamente. David no solamente adulteró, el adulterio de alguna manera era a lo mejor parte de lo que los reyes pudieran cometer y no se veía tan feo, pero la Biblia describe que David planeó un crimen para esconder su pecado, y lo planeó de tan mala, podemos decir, ¿verdad?, de tan mal corazón, mala entraña, que hasta cierto punto el placer o la pasión que le provocaba a Betsabé parecía que le había hecho olvidar el pecado que había cometido. Cuando Natán viene y lo confronta, David da su veredicto: esa persona que hizo eso debe morir. Ese es el veredicto de David. Natán le confirma que ciertamente así es, pero Dios recuerda las cosas buenas que ha hecho David y no va a morir, pero sí va a hacer algo con su posteridad. Y entonces la historia de David y Betsabé
que Betsabé es incluida. Tuvo tantas mujeres y tenía que ser Betsabé la que tuviera que continuar esta historia de la salvación, esta historia de la redención. Parecía que la historia agarraba precio, pero de repente la bolsa de valores de la historia de Israel se desploma con este pecado terrible. Cuando uno ve el programa del precio de la historia, hay gente que trae cosas muy valiosas y está pidiendo mucho dinero porque sabe que tiene antigüedad, que tiene de algún modo algún acontecimiento que le da vida, que le da valor a ese objeto, y de repente la frenan. ¿Cuánto quieres por ello? Le dice, no, pues yo quiero $100,000, ¿no? Bueno, déjame llamar a un especialista. Y el especialista viene, toma el objeto y le aplica por allí una lupa y empieza a descubrir algunas cosas que ellos saben por ser especialistas, y de repente le dice, bueno, pero el único problema con esta moneda, con esta espada, es que es falsa. Y de $100,000, bueno, pues te ofrezco $500 si quieres. Y el otro, pálido, ¿verdad? Está actuando también, pues tiene que dejar ese objeto allí, que no vale gran cosa porque es falso. La historia realmente, hermanos, pudiera quedarse allí, esconderse de la vergüenza y decir, bueno, pues aquí terminamos, ya no hay más para dónde ir. El mejor rey de la historia tiene tantas cosas que culpárseles, por cual enjuiciarle, que realmente pues no vale la pena continuar ya la historia. Pero para Dios, que de alguna manera conoce el corazón del hombre, dice que no, que David sí tiene perdón. David es un hombre muy sincero y en su arrepentimiento compone el salmo que usamos todos nosotros para arrepentirnos, el Salmo 51, ¿verdad? Y David tenía un problema, yo me imagino que si era un problema las mujeres para él, como lo es para muchos también, ¿verdad? Hoy en día de nosotros, decía David, el pecado está siempre delante de mí. No podía haber una mujer, David, ¿verdad? Porque los ojos se le iban. Y está describiendo situaciones muy normales o muy naturales que solamente Dios puede curar. Solamente en Dios pueden tener esa sanidad. La historia entonces va a continuar, hermanos, no, especialmente considerando a las mujeres como parte de esta genealogía, va a llegar hasta María. Hay que considerar también que algunos dicen, bueno, pero es que no son 14 generaciones desde la deportación hasta José o hasta María. Y es cierto, porque de alguna manera Mateo no está haciendo una cronología, sino una cristología, dice un comentarista. Si está considerando quiénes son realmente los personajes de esta historia, no por destacados, sino porque de alguna manera es importante considerarlos. Y trató de poner estas 14 generaciones hasta llegar a José y María. ¿Cuál fue el problema en la relación de José y de María? Y que los judíos mantienen hasta el día de hoy. ¿De quién es hijo Jesús? Nosotros pues decimos pues de José y del Espíritu Santo, ¿verdad? El padre putativo dice que es José, ¿no? Así se le llamaba en este sentido. Y hay una historia ahí que resaltan que por qué le dicen Pepe a José si no se relaciona
para nada con Pepe, ¿no? Dice que firmaban antes con padre putativo, pero estaba muy larga la frase, entonces de repente dicen padre de José, pero dicen Pepe, padre putativo, ¿no? Y ese Pepe fue caminando hasta que a los José le pusieron Pepe, dicen algunos. Entonces ese padre, ¿verdad?, que es descendiente de esta línea real, de alguna manera pues también se incomodó cuando vio a María embarazada, y él pensaba dejarla totalmente, ¿verdad?, en secreto para no afectar tanto a María. A lo mejor le iban a echar la culpa a él y todas estas cosas, pero bueno, ya estaría muy lejos de allí. Sin embargo, el ángel se le aparece y le dice: no temas en recibir a María por mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. José la recibió nada más porque el ángel vino y le habló, y eso en un sueño, ¿verdad? Ellos creían todavía en esta revelación que era muy importante. Sin embargo, la mayoría de la gente se quedó con la espinita clavada. Entonces habían las leyendas de que Jesús era hijo de un soldado romano y de María. Una discusión ya más tarde, ya cuando Jesús está en el ministerio, la discusión sobre de quién son hijos los judíos, ¿no? Ellos dicen somos hijos de Abraham, terminan diciendo somos hijos de Dios. Jesús termina diciéndoles que ellos son hijos de su padre, el diablo. Pero una de las cosas que le dicen a Jesús es: nosotros no somos hijos de fornicación. Fíjense ustedes hasta cuándo van a sacar ese coraje que tenían en contra de Jesús, considerando que Jesús había nacido por medio de una relación ilícita antes del matrimonio. José y María cometieron fornicación y por lo tanto nació Jesús. Así que si la última mujer que aparece en la genealogía pudiera haberse salvado y la historia hubiera podido recobrar su valor, los judíos mismos, ahora que no había mancha, se encargaron de mancharla. Se encargaron de echarle toda la tinta posible para borrar el nacimiento virginal de Cristo, para negar a su Mesías, para negar que realmente Dios había actuado poderosa y sobrenaturalmente, y ahora su historia tenía un precio inigualable, incomparable. Queridos hermanos, nosotros sabemos que nuestra historia realmente no tiene ningún valor sin Dios. Nosotros entendemos perfectamente que si nos ponen en balanza, no vamos a ser hallados justos, no vamos a ser hallados irreprensibles. Entendemos también que esta historia nos revela que esta gente, por muy orgullosa que fuera, ¿verdad?, ya no necesitaba nada más de un profeta, de un rey, de un sacerdote para arreglar sus cuentas con Dios. Miramos a sus líderes principales, a sus gloriosos héroes, y todos están manchados totalmente por el pecado. No hay absolutamente ninguno, y no son las mujeres las que los manchan, son ellos los que han manchado la historia. Son ellos los que han devaluado la historia del pueblo de la salvación, del pueblo de Dios. Sin embargo, Jesús viene para pagar y para limpiar todas esas manchas. La Biblia nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por muy negra que fuera la historia, por muchas manchas que tuviera, solamente Jesucristo podía limpiar la historia del pueblo de Israel, como puede limpiar también nuestra historia.
Tristemente Juan nos va a decir que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Queridos hermanos, nosotros nos acercamos nuevamente a una Navidad que merece y que tiene todo el valor que Dios le da, que Dios le imprime a través de su Hijo Jesucristo. Muchos de nosotros la estamos devaluando con diferentes formas de celebrarla, donde ya Jesús muchas veces no aparece. Dios quiere levantarnos, Dios quiere exaltar al ser humano a través de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, cada vez nosotros lo vamos haciendo a un lado para dedicarnos a veces a celebrar de otra manera, a hacer otras cosas que no honran ni glorifican a Dios. Hoy también Dios nos sigue llamando para que podamos ir no perfeccionando nuestra historia, sino para ir limpiando nuestra vida, porque Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos. Y Jesús sigue teniendo el mismo poder, el mismo amor para poder tomar nuestras vidas y limpiarlas de una vez por todas de toda esa maldad que pudiera haber en nuestro corazón, de tal manera que la pueda entregar limpia y reluciente para la gloria de Dios. Dios nos permite, hermanos, celebrar una Navidad con Cristo, una Navidad para la gloria de Dios, una Navidad que realmente pueda expresar que conocemos esta historia y estamos felices de que Cristo haya venido para cambiar nuestras vidas y cambiar al mundo. Amén. Damos gracias a Dios por el mensaje expuesto a través de nuestro pastor. En estos momentos abrimos nuestros signarios, hermanos, y lo hacemos cantando el himno número 148. Es Jesús, qué bella historia. ¿Quién es el que en Belén reyes y pastores ven? ¿Quién a solas ayunó y la tentación venció? Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies le adoraré, aleluya cantaré. Quien 3 años enseñó y al enfermo levantó, quien a niños recibió, con amor los abrazó. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies le adoraré, aleluya cantaré. Quien al Padre siempre oró y su voluntad buscó, quien por mí en la cruz murió y mi pena allí pagó. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies le adoraré, aleluya cantaré. Quien la tumba conquistó, con poder resucitó, quien al cielo ascendió, junto al Padre se sentó. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies le adoraré, aleluya cantaré. Es el momento del ofertorio y posteriormente cantamos el himno número 242. Bien, amados hermanos, oremos. Amoroso Dios y Padre, te damos la gloria, Dios mío, y te damos la honra
porque tú nos has llenado de favores inmerecidos. A pesar de nuestra infidelidad, tú te has mantenido fiel, Señor, para con tu pueblo. Por eso en esta hora te pedimos que tú recibas estas ofrendas y que tú las bendigas, Padre, que permitas que sean usadas con temor, con temblor y que sean administradas correctamente. Permite también, Señor, que siempre tengamos ese ánimo, ese espíritu dadivoso, porque hay mucha necesidad, Padre, pero sabemos que tú estás con nosotros. Así que en el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Himno 242, Cristo, nombre glorioso. Cristo, nombre glorioso, Salvador bello, divino Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, Verbo encarnado, Cordero de Dios. Cristo, nombre glorioso, Alfa y Omega, eterno yo soy, Creador, omnipotente, Rey de los siglos, el gran vencedor. La oración final la tenemos a cargo del anciano de la iglesia, Silvio Landero Rodríguez, posteriormente la bendición apostólica a cargo de nuestro pastor, y así como estamos, hermanos, también tenemos el posludio. Vamos a orar. Señor de los cielos, te damos las gracias porque es por medio del mensaje de tu palabra que nos confrontas, pero también nos ubicas. Porque, Señor, hoy hemos escuchado que la elección que has hecho desde antes de la fundación del mundo no ha sido en base a las cualidades y mucho menos a las virtudes, sino que es aún en contra de lo que somos. Por eso te damos las gracias y reconocemos que solamente eres tú quien es digno de recibir toda alabanza, toda honra, toda gloria y todo poder. Gracias, Padre, porque nos has permitido recordar el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, que vino como Cordero, Señor, pero queremos pedirte también que, teniendo una actitud de temor, pero también de esperanza, podamos seguir predicando desde este púlpito que algún día nuevamente tu Hijo vendrá, pero ya no como Cordero, sino como león, que vendrá a traer juicio. Por eso, Señor, cuán importantes son recordar las palabras de arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor eterno de Dios, nuestro Padre Celestial, y que la comunión, dirección y consuelo de su Santo y bendito Espíritu sea sobre cada uno de vosotros, sea con vuestros familiares ausentes, sea con los enfermos y sea con todo el pueblo elegido de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Amén.